de lo que es la política monetaria y del señor Ben Bernanke, que por cierto pues hoy se llevó tal vez incluso hasta sin querer una estrellita, porque resulta ser que durante su entrega del presupuesto al Parlamento británico, George Osborne pues de alguna manera le cuelga una medallita ahí a Ben Bernanke cuando dice que pues le gustaría que hicieran las cosas un poquito como las están haciendo allá en la Fed, ¿no? Que el Comité de Política Monetaria entregue guías como le está haciendo la Fed para avisarle al mercado y a la gente pues dónde está viendo las posibilidades de cambio, es decir, sacar del oscurantismo a la política monetaria del Banco de Inglaterra, entre otras cosas, ¿no? Entonces, inclusive dijo, podrían estar fijando un nivel, como por ejemplo decir qué tasa de desempleo desearíamos antes de mover las tasas de interés. Todo esto es lo que ha estado, parte de lo que ha estado diciendo el señor George Osborne allá en el Reino Unido. Y bueno, pues insisto, esto es como una medallita para el señor Ben Bernanke, que a ver si al rato no lo vemos, pues no sé, más anchito después de estos comentarios, pero en fin, ese es otro tema que vamos a tocar. Pero le digo, vamos a empezar el día de hoy, para no estar empezando como siempre con el tema de Chipre, digo como siempre apenas van 3 días, pero ya la verdad es que aburre, con otra cosa que generó movimientos abruptos enormes en la libra el día de hoy. Si usted ve el gráfico, a lo mejor no se ve muy impresionante, usted dirá, pues ¿qué tiene, no? Un día donde el precio de máximos a mínimos se movió 159 pips, pues no es la primera vez que se mueven 159 pips. Sí, nada más que el detalle está en lo que ha sido la sesión europea americana el día de hoy. La libra hacia la baja se movió 84 pips primero, después respondió hacia el alza en un movimiento que llegó a acumular 132 pips. Después, poco más de una hora después, el precio se regresa y vuelve a buscar un movimiento hacia la baja de 118 pips y no contenta con eso, se vuelve a encarrilar hacia el alza y agarra y avanza 144 pips más. Es decir, el día de hoy se movió más o menos el equivalente a 4 días, ¿no? En movimientos claros de más de 80 pips, que no quiero decir que sean movimientos que hayan sido fáciles de agarrar. Si usted hoy no le fue bien por estos movimientos, no está solo. Pero aparte de no estar solo, el día de hoy hacer operaciones sobre todo de corto plazo en la libra fue algo que por el momento yo decía como Mafalda, ¿no? Paren el mundo que ya me mareé y me voy a bajar, ¿no? Eso fue impresionante. Primero, todos estos movimientos empezaron pues obviamente con el rompimiento de soportes en la libra, con el repunte del dólar index, etcétera, etcétera. O sea, el primer movimiento hacia la baja, podría decir yo, fue fuertezón, pero normal. Pero después de ahí, el movimiento alcista primero de la libra se da precisamente cuando el canciller Osborne dice que van a ser más activos en la política monetaria, y luego pues también pone panoramas más oscuros y dice, sabe que la economía pues sí se va a recuperar, pero va a ser mucho más lento de lo que todos esperábamos, o más bien de lo que todos deseábamos ver, ¿no? Entonces, pues así las cosas el día de hoy con el señor Osborne, que bueno, pues volvió a admitir que el crecimiento económico entonces será muy inferior a lo esperado allá en el Reino Unido, algo que complementa la noticia que había soltado al principio de la semana diciendo pues no hay varitas mágicas, y pues dice que el gobierno tendrá que pedir prestados casi 60,000 millones de libras, más de los previstos en los próximos años, lo cual probablemente pues alimentará las crecientes críticas a la austeridad que están imponiendo y su gestión de la economía. En los 3 meses desde que Osborne revisó por primera vez sus previsiones, el panorama económico se ha deteriorado acusadamente. La producción se contrajo en el último trimestre del 2012, dejando al Reino Unido al borde de caer en su tercera recesión en 5 años, y el país pues ya perdió su calificación de AAA, pero a pesar del funesto clima económico, Osborne utilizó la presentación anual del presupuesto de este miércoles para insistir que
no habría alternativas al programa de austeridad en el que ya se embarcaron cuando asumieron su cargo en el 2010. Esto está llevando más tiempo de lo que todos esperábamos, pero debemos mantener el rumbo adecuado, decía Osborne a los diputados en el Parlamento. Nuestro plan económico combina activismo monetario, que bueno, de hecho dijo que iba a ser más activo en ese frente, con responsabilidad fiscal y reformas en la parte de la oferta. Y hoy vamos más allá con 3 componentes del plan. Bueno, vamos a tener activismo monetario, generó la caída, la reacción, no es cierto, perdón, antes de esto, la reacción alcista primera, perdón, me estaba olvidando, no, la primera reacción alcista que tuvimos en la libra fue cuando se publicaron las minutas del Banco de Inglaterra, cuando dijeron, o se mostraron en estas minutas, y aquí le estoy haciendo un paréntesis en la nota de Osborne, cuando en las minutas que publicó hoy el Banco de Inglaterra dijeron que pues una buena parte de sus miembros estaban preocupados por devaluaciones indeseables que pudieran ocasionar más expansión cuantitativa. Esto es una señal clara a los bancos y a los manejadores de fondos y a los traders, quisiera yo creer, que la libra iba a estarse apreciando de ahora en adelante, ¿no? Es decir, ya no van a ser tan suaves con la política monetaria o tan expansionistas, debido a que están preocupados de que esto les puede llevar a depreciaciones de la libra que no son deseables. Esa es la primera situación que ponen, ¿no? Entonces eso fue lo que propinó el primer movimiento alcista en la libra, que se dio precisamente de unos 124 pips. Y la caída fuerte fue después cuando Osborne dijo que no, que iban a ser mucho más activos en la política monetaria y empezaba a presentar un panorama negro, ¿no? Después finalmente, conforme fue avanzando la presentación del día de hoy y fueron recomponiéndose ahí un poco los colores, la libra volvió a rebotar hacia el alza, ¿no? También aprovechando, por ejemplo, por ahí a lo mejor algo de la coincidencia de un rumor que corrió en el mercado sobre que Chipre estaba a punto de lograr cerrar un trato para la venta de su banco, que después fue desmentido y eso ocasionó el retroceso que hemos estado viendo. Pero bueno, finalmente todos estos movimientos están generados y creo yo que aquí lo interesante es entender que estos movimientos son generados por las condiciones tan especiales que se combinaron el día de hoy, ¿no? Normalmente no hace eso la libra. De hecho, yo no recuerdo haber estado involucrado en un día de operaciones en una moneda que haya tenido semejante recorrido, ¿no? O sea, que haya en tan poco tiempo dado bandazos tan violentos. Lo que pasa es que tenemos varios factores que se combinaron el día de hoy. Primero, bueno, todos se marcan en una muy, muy baja liquidez en el mercado. ¿Por qué? Porque primero tenemos la incertidumbre de Chipre, ¿no? Entonces realmente la gente viene a bien, buena parte de los operadores no están metiendo dinero en el mercado ahorita hasta no saber qué va a pasar con Chipre y cómo va a afectar esto al mercado. En segundo lugar, hoy es día de política monetaria en Estados Unidos. Es normal que bajen enormemente los volúmenes de operación en los mercados cuando pues precisamente la Reserva Federal de Estados Unidos va a emitir política monetaria, porque finalmente lo que digan ellos implicará habrá más aumento o no habrá más aumento en el valor del dólar, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar teníamos pues obviamente la expectativa sobre lo que pudiera decir el señor Osborne el día de hoy, precisamente en esta presentación del presupuesto al Parlamento. Entonces todos estos factores se combinaron y generaron este movimiento espectacularmente grande, en recorridos espectacularmente amplios y totalmente opuestos, ¿no? Pimponeando a la moneda el día de hoy. En tema general, bueno, se podría decir que la tendencia es alcista, ¿no? Después de este movimiento, y con esto se acaba, pues de alguna manera, con un periodo que había estado durando, pues por lo menos 2 días y medio hacia la baja, ¿no? O 3 días prácticamente, desde el pasado cierre de operaciones el viernes hasta precisamente ya los movimientos que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces realmente está interesante, ¿no? La situación por acá. Desde el viernes, dejó de subir el precio cuando ya en la parte de la sesión americana retrocede 103 pips la libra, y desde ahí, bueno, pues habíamos estado manteniendo
un sesgo de lateral hacia lo bajista, y con el movimiento del día de hoy me parece que de alguna manera reencausa el movimiento hacia la alza, porque ya también logra hacer máximos más altos, ¿no? Entonces, creo que así es como se podría estar interpretando lo que tenemos en la libra el día de hoy, con estos movimientos que, le digo, desde el gráfico diario no van a impactar, no se van a ver enormes los movimientos, pero sí que fueron intensos y amplios en el punto de vista intradiario. Y si usted le tocó estar operando en la libra y de repente dijo: ¿pero qué pasa? ¿Está jugando a corre que te pesco? Pues la verdad es que por momentos sí pasaba eso, ¿no? Sí parecía que estaba haciendo eso, porque había movimientos pues meramente reactivos y que se fueron acelerando o incrementando, ¿no? ¿Por qué los primeros movimientos fueron menos violentos que los últimos movimientos? Porque en los segundos, terceros, cuartos movimientos que aparecieron el día de hoy, había gente con dinero pesado en juego, tratando de recuperar lo que le había quitado el mercado minutos antes, ¿no? Entonces, básicamente, creo que ahí se podría estar definiendo este comportamiento del día de hoy. El ministro de Economía británico, George Osborne, también reveló este miércoles cambios en el mandato del control de la inflación del Banco de Inglaterra, en una decisión adoptada para allanar el camino del nuevo gobernador de la institución, Mark Carney, para que despliegue un intenso potencial que tiene el banco para sacar a la economía del Reino Unido del estancamiento. En su discurso anual de la presentación del presupuesto también, pues dijo que reafirmaba el compromiso del Reino Unido a la hora de rebajar y estabilizar la inflación, pero añadió que en el futuro el Banco de Inglaterra va a tener más margen de maniobra a la hora de decidir la velocidad con la que reduce la inflación a su objetivo del 2% si los precios se descarrilan por movimientos inesperados de la economía. Añadió que la Comisión de Política Monetaria, que decide los tipos de interés, deberá también, si lo encuentra apropiado, hacerse eco de las actuaciones de otros bancos centrales y establecer guías explícitas para los inversionistas y el público sobre la senda futura de los tipos de interés y del ritmo de las medidas de estímulo. Lo que le digo, de alguna manera es como una medallita puesta para Ben Bernanke de Estados Unidos. Además, los responsables de fijar el precio del dinero deberán también considerar vincular el futuro de los tipos de interés y los estímulos a los a los cambios en otros indicadores económicos, los conocidos como umbrales intermedios. Es lo que dice, aunque no fue más específico en esto. Carney, que va a asumir el cargo en julio, ha indicado que está a favor de la postura de la Reserva Federal de ligar su esfuerzo de estímulo de la economía a los objetivos del empleo. La decisión de Osborne está dirigida a alentar al Banco de Inglaterra a fomentar la aceleración del crecimiento económico mediante una intensificación de los estímulos, mientras su gobierno sigue adelante con un plan de contención del déficit público del país. El activismo monetario desempeña un papel esencial en la estrategia económica del gobierno mientras está cumpliendo con los compromisos de consolidación fiscal, dice el señor Osborne el día de hoy. Y bueno, después la nota que le decía yo generó el primer movimiento. Los responsables del Banco de Inglaterra decidieron no aplicar más estímulos a la economía británica en marzo por los temores que tienen de que el incremento de las compras de deuda estatal pudiera hacer caer a la libra y minar las percepciones de la opinión pública sobre el compromiso del Banco Central contra la lucha contra la inflación. Las actas de la reunión de marzo de la Comisión de Política Monetaria del Banco Central, que fueron publicadas el día de hoy, revelaron que el gobernador Mervyn King y otros dos miembros del banco fueron derrotados nuevamente por segundo mes consecutivo en su intento por aumentar el estímulo. La comisión votó en marzo a favor de mantener sin cambio el tipo de interés en el 0.5% y el tamaño de su programa de compra de deuda en 375,000. Mervyn King, Paul Fisher y David Miles votaban por aumentar otros 25,000 millones de libras. Los otros 6 miembros de la comisión, sin embargo, no estuvieron de acuerdo y consideraron que aumentar los estímulos podría generar expectativas de futura inflación, lo que puede ejercer más presión sobre los precios y los salarios y también causar una depreciación de la libra si se mantiene como una falta de compromiso con el mantenimiento a la baja inflación en el mediano plazo. Esto es lo que revelaron las actas del Comité de Política Monetaria, que cree que la posibilidad de la economía de que muestre una contracción en los 3 primeros meses del año es cerca del 50%, lo que llevaría al Reino Unido a su tercera recesión en 5 años. Así las cosas el día de hoy. También hubo datos de empleo allá en el Reino Unido que suponen un golpe inesperado para el ministro de Economía. Apenas unas horas antes de que se presentara el presupuesto del 2013, la noticia
del mercado laboral del país, que mostró que el desempleo aumentó por primera vez en un año y el crecimiento medio de los salarios, que se redujo a mínimos de 3 años, pues ponían presión sobre Osborne antes de entrar al Parlamento. La Oficina Nacional de Estadísticas dijo que aumentó en 7,000 las personas entre noviembre y enero, hasta un total de 2.52 millones de desempleados allá en el Reino Unido, haciendo que la tasa de paro se mantuviera en el 7.8%, el mismo nivel que el trimestre anterior, que comprendía a los meses de octubre, noviembre y diciembre. La última vez que el desempleo aumentó en el Reino Unido había sido en el trimestre que iba de noviembre del 2011 a enero del 2012. Las cifras de la Agencia de Estadísticas del Reino Unido mostraron que el incremento se debió totalmente al mayor desempleo de los jóvenes entre los 18 y 24 años, que alcanzó ya máximo de 17 meses. Y aunado a estas noticias, la estadística sobre el crecimiento de los salarios, bueno, pues también fue otro golpe. El salario medio semanal, excluyendo bonificaciones, creció solo el 1.2% entre noviembre y enero, el menor incremento desde el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2009. La cifra se compara con un crecimiento del 1.3% que se registró entre octubre y diciembre del año pasado. Bueno, pues ahí tiene usted la inflación del precio de los consumidores, mientras pues se mantiene en el 2.7%, es decir, se está en términos reales empobreciendo el ingreso de los trabajadores allá en el Reino Unido, lo cual pues obviamente mina las perspectivas de consumo que hay allá en el Reino Unido. Y bueno, pues esto es lo que pasó precisamente en el tema de el Reino Unido. Ahora sí, ya vámonos con una pausa comercial y de regreso le cuento cómo estuvo todo el relajo del día de hoy de Chipre, ya detalle por detalle. Estás escuchando a Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha, no me tardo. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaseliot.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaseliot.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Una de la tarde con 31 minutos. Y bueno, muy rápidamente nada más le cuento primero cómo llegamos a este punto allá en Chipre. ¿Qué es lo que pasó de ayer a hoy? Bueno, pues el Parlamento de Chipre rechazó este martes gravar un impuesto de depósitos para obtener su rescate de 10,000 millones. La ley se rechazó por 36 votos en contra y 19 abstenciones, pues obviamente las del partido al mando. Hoy estamos con un pie en el precipicio, decía el vicepresidente de la DC, el señor Averov Neoptiu. Ay, caray. Bueno, espero no haberle destrozado demasiado el nombre. Dice: la rabia y el resentimiento que todos sentimos justificadamente contra nuestros socios europeos no debería ser quien guíe nuestras decisiones. Agregó que abstenerse en la votación era la postura más responsable. No echen a Chipre del euro, añadió. No es nuestra intención, no es lo que queremos, no es nuestra elección, decían ellos. Bueno, pues el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, dijo después de esto que pues tienen planes alternativos propios. Así que con esa noticia nos fuimos a dormir el día de ayer, ¿no? Pensando en que eso es lo que decía Chipre. Por cierto, pues las reacciones a esta votación y a este tema, pues fueron entre reconocimientos y lamentaciones. El reconocimiento porque, por ejemplo, el portavoz de Francia dijo, creemos que los bancos chipriotas deben pagar, no los pequeños depositantes, decía Nahat Balaut
Belkacem ante la prensa ya en París, añadiendo que Francia jamás apoyó la propuesta de gravar los depósitos menores a 100,000. Dice, fue un error incluir la polémica propuesta de gravar a los depósitos bancarios de los pequeños ahorradores de Chipre como parte del programa de rescate del país, decía este portavoz del gobierno francés. La primera vez que hay un reconocimiento oficial de que esto fue un error. También hoy salió el señor Montoro, el encargado de Hacienda allá en precisamente en España, a repetir lo que ayer de Guindos decía, ¿no? No se planea hacer una tasación de los depósitos tipo Chipre aquí en España. Hay que recordar que ayer Luis de Guindos dijo que en España los depósitos bancarios por debajo de 100,000 euros son sacrosantos, así fue como lo definió el señor Luis de Guindos. Y bueno, con esto hay que resaltar, me parece a mí que sería importante resaltar que tanto el gobierno de Francia, también el ministro de Finanzas de Francia, Pierre Moscovici, en varias ocasiones desde el sábado se deslindó de la idea de tasar a los más pequeños, o expresó su oposición a esto, aunque por ahí en Alemania el día lunes decían, nada, la decisión del impuesto en Chipre fue una decisión unánime de todos los miembros, incluyendo al de Chipre, y obviamente pues es unánime, también incluía a Pierre Moscovici, pero bueno, Moscovici fue el primero, se le puede reconocer que fue el primero en tratar de zafarse de la imagen que generaba esto de andar tasando por lo menos a los más pequeños, pero hasta ahorita nadie ha dicho que no vaya a haber o que descarte rigurosamente la tasación de un impuesto, llámese la confiscación de fondos a las cuentas mayores de 100,000 euros, Hasta ahorita no ha habido nadie en la eurozona que diga que eso también fue un error. Entonces, yo como inversionista lo que entiendo es, si tengo mi dinero, ¿no? Si yo tengo más de 100,000 euros en un banco en la eurozona, pues en cualquier momento puede aparecer una idea de estas y llevar al traste, pues, parte de mis dineros, si se puede decir así, parte de mi dinero, sacarlo de mi cuenta sin siquiera pedirme permiso. Pero bueno, así las cosas hasta ahorita. Esto fue lo que sucedió ahí. La otra cosa que era, bueno, ok, dijeron que no querían el rescate a través de esta votación, ¿no? Porque si si este impuesto era un requisito al que se obligaba la troika a los chipriotas, y los chipriotas dijeron, pues no lo aprobamos, ¿no? Pues entonces, ¿ahora qué va a pasar con el financiamiento? Bueno, el Banco Central Europeo reafirmó este martes su compromiso de ofrecer la liquidez necesaria a los bancos chipriotas, pero dentro de las normas existentes. Y esto, pues lo dijo después de la votación. En un breve comunicado, el Banco Central Europeo afirmó que tomó nota de la decisión del Parlamento y que está en contacto con los socios de la troika de acreedores que incluyen a la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central Europeo reafirma su compromiso de proveer la liquidez necesaria dentro de las normas existentes. Y ya después el señor George Asmussen se encargaría de reafirmar o de subrayar la parte donde pues dice el Banco Central Europeo solo le va a dar liquidez a los bancos que tengan solvencia, es decir, no va a andar inyectando fondos a bancos moribundos, ¿no? Entonces, pues con esto se entiende o se ha interpretado en el mercado como un volver a endurecer la postura del Banco Central Europeo, aunque a mí me parece que es de esas posturas medias ambiguas que de repente ahora ya desde que está Draghi le ha dado al Banco Central Europeo por lanzar para negociar con esta situación, es decir, da un doble mensaje. Por un lado dice, tenemos el compromiso de proveer liquidez, pero a la vez deja, ¿no? Sin ser claro si es que van a doblar las reglas por Chipre o no por Chipre, y después ya sale Asmussen a decir, ¿sabes qué? No, espérate, endurecemos la postura, no hay dinero para bancos que no sean líquidos. Que en esta situación, según lo que le comentaba yo con el artículo de Megan Greene hace un rato, en las emisiones en vivo, pues dejaría a los dos principales bancos que tienen depósitos por 30,000 millones de euros, pues prácticamente insolventes ya, ¿no? Es decir, los dejaría ya a punto de tronar. Entonces, pues, de hecho, en ese artículo Megan Greene dice, lo único peor que podría haber pasado después del podrido acuerdo que les ofreció la Ecofin
o la Troika, o como usted quiera decirlo, Ecofin, ¿no? Yo diría que sería el término adecuado a los chipriotas, fue ver al Parlamento de los chipriotas rechazarlo, ¿no? Porque si antes estaban preocupados por perder su dinero, los que tenían sus fondos ahí en los bancos chipriotas, pues ahora deberían estar el doble de preocupados, porque después del rechazo, ahora es seguro que, o bueno, es más probable que absolutamente nada de ese dinero puedan recuperar si estos dos bancos se les deja quebrar, ¿no? Así las cosas hasta el momento. Otras respuestas oficiales: el ministro de Alemania de Finanzas, Wolfgang Schäuble, afirmó que lamenta un rechazo al rescate internacional por parte del Parlamento chipriota, pero señaló que la oferta de la eurozona de entregar la ayuda a la isla sigue estando en pie. Schäuble dijo que Chipre necesita hacer su parte del acuerdo con el Eurogrupo para crear una base sólida para las futuras negociaciones sobre la ayuda internacional a Chipre, y afirmó que, bueno, pues el sistema bancario de Chipre es insustentable, y llamó a los chipriotas a reformar su modelo. Durante el día también Angela Merkel ha estado repitiendo el concepto o las declaraciones de Wolfgang Schäuble, diciendo que, bueno, el modelo de Chipre es insustentable. Sobre este tema también hace un rato le publiqué ahí en el chat de Radio Forex Hispana, le publiqué, que lo encuentran en www.forexhispana.com, le publiqué una entrevista en inglés, por si usted deseaba verla, de CNBC, que hicieron esta mañana al señor Orfanides, el que era antes el director del Banco Central de Chipre. Y bueno, pues el señor Orfanides, sin ningún empacho, dijo claramente que a él le parecía que esto era, primero, un chantaje, dos, para tratar de echar abajo el sistema financiero de Chipre, tres, porque simplemente no les gustó, y luego todavía arremetió contra Alemania y dijo: hay algunos políticos en Alemania que están pues utilizando una retórica, digamos, retorcida, ¿no? Hacia sus contribuyentes, haciéndoles creer que es perder dinero el estar rescatando a los países de la eurozona, y dice: no, esto es un error, porque vea lo que está pasando con Grecia, con Irlanda y con Portugal. El dinero que se les está prestando, ellos lo están pudiendo extraer o pedir prestado del mercado a intereses prácticamente de cero, y colocarlo después, ¿no? Prestárselo, colocarlo de regreso a los países rescatados a altísimos intereses. Con ese dinero están ganando los contribuyentes de Alemania y de los países que apoyan a los países de la eurozona. La decisión que han tomado este fin de semana, aparte de haberla calificado como un chantaje, la calificó como de simplemente volarle la tapa, digamos, a el plan de integración de Europa que tiene la Unión Europea. Lo que hace la Unión Europea es volar esa propuesta de integración, dice, porque esto está orillando, por ejemplo, a lo que estamos viendo hoy, a Chipre teniendo que negociar con Rusia para poder hacerse de fondos después del chantaje que le presentaron sus socios allá en la eurozona. Entonces, bueno, pues así de fuertes las declaraciones del exdirector del Banco Central de Chipre ante lo que está sucediendo el día de hoy. Más recientemente, la canciller alemana Angela Merkel dijo que alcanzar un acuerdo sobre Chipre va a resultar difícil, podría suponer riesgos para la eurozona. Merkel dijo que está buscando la solución apropiada para la isla mediterránea, pero el país necesita reducir su enorme sector bancario. Debe decir que las soluciones adecuadas han de ser sostenibles, agregando que el sector bancario chipriota es insostenible y supone riesgos que van más allá de las fronteras de la isla. En un acto en Berlín dijo que se han logrado ciertos progresos a la hora de estabilizar el euro, pero tal y como lo muestran los últimos días, no han logrado el objetivo con los esfuerzos. Nos esperan difíciles debates con Chipre, señaló Angela Merkel, luego de pedir previamente este miércoles al sector privado, al sector bancario chipriota, que participe en la reestructuración de la carga de la deuda de este país. Merkel urgió a Chipre a que haga sugerencias a sus prestamistas oficiales, la Troika, para ver cómo lograr, ¿no?, este acuerdo, y dijo que ahora le toca el turno a Nicosia de dar el siguiente paso hacia una solución política, al rechazar el Parlamento de Chipre el plan de los 10,000 millones para su sector bancario, mediante la extracción de 5,800 millones de las cuentas bancarias allá instaladas en Chipre. Bueno, pues ahora
se ha puesto en duda la permanencia de este país en la eurozona. Los diputados del gobierno de Merkel advirtieron a Chipre que de no abordar los problemas relacionados con su sector bancario, los balances de sus bancos son casi 7 veces superiores al Producto Interno Bruto de este país. Y bueno, pues Europa está atada de manos con respecto al rescate, dicen ellos. La postura de Berlín con respecto a Chipre se ha vuelto cada vez más agria, con el experto en presupuestos del partido de Merkel, el señor Norbert Barrell, calificando la decisión de rechazar el impuesto a los depósitos bancarios como de un grave error. En un comunicado dijo que Europa le está ofreciendo ayuda, pero no le va a regalar el dinero, y a estos comentarios muy probablemente es a los que se estaba refiriendo el señor Orfanides el día de hoy en esa entrevista que le hacía CNBC. Y a la última hora del martes, bueno, pues el ministro de Finanzas de Alemania, le digo, pues dijo, Chipre es insolvente y no se puede acusar a nadie más que a Chipre de eso. Calificó la situación de crítica. Los diputados alemanes han mostrado también su preocupación por lo que ellos consideran obstáculos a la hora de conceder préstamos a Chipre, y hasta ahorita, desde Alemania por lo menos, no ha salido absolutamente nada de comentarios sobre el otro tema que le estaba haciendo llegar el día de hoy, que llamó a mi atención precisamente por los comentarios en las redes sociales que estaba haciendo el día de hoy el señor Nouriel Roubini, el doctor Dung, si usted lo recuerda, el primer economista que advirtió ahí en un foro económico internacional, foro monetario internacional, perdón, sobre el peligro que estaba presentando la economía en el mundo y el colapso que podría tener a consecuencia, y que finalmente sucedió, ¿no? Nouriel Roubini el día de hoy dice: es indispensable que sea el dinero de Alemania el que rescate a Chipre para evitar que le vendan una base naval en su isla a los rusos. Y bueno, pues es que se plantea la idea de que con la base que tiene en el Mediterráneo actualmente, gracias a Siria, si cae el régimen del actual mandatario de Siria, del dictador que hay en Siria, pues probablemente a Rusia se le despojara en la nueva administración de su base naval, y por lo tanto podría recuperarla instalándola precisamente en Chipre, y que esto pues aparte de generar, ¿no?, una marca a la eurozona, ¿no?, ponerle la huellita, digamos, a la eurozona por parte de los rusos, también pues parece que podría cumplir, dicen por ahí, el doble propósito de tener un punto desde donde amenazar a Alemania, militarmente a Alemania y a Turquía. Entonces, bueno, pues eso es lo que se está comentando el día de hoy sobre este tema. Y bueno, pues dado que lo está comentando alguien con el reconocimiento de Nouriel Roubini, me parece a mí que es un tema que no habría que estar ignorando. Por ahí ya empieza a haber algunas críticas, aparte de Nouriel Roubini, en las redes sociales, precisamente reclamándole, recriminándole a Merkel, ¿no?, el haber orillado a Chipre a tener que buscar la ayuda de los rusos, y que esto, bueno, pues ahora traería una base, probablemente una base, o termine desembocando en una base militar en el interior de la eurozona, ¿no? Esto es lo que se dice hoy en las redes sociales. Y bueno, pues Chipre necesita entregar una solución rápido porque tiene al sistema bancario paralizado, ¿no? Y entonces hay posturas sobre esto, pues en cada lado de este tema. Por lo pronto, el día de hoy acaba de haber comentarios del ministro de Finanzas de Grecia que dice: bancos de Chipre no pueden seguir cerrados mucho más tiempo. Pues claro, ¿no? Hay que recordar que el día de ayer le estaba dando la noticia de que había helicóptero, por lo menos un helicóptero saliendo del Reino Unido cargado de euros, ¿no? Para poder entregar dinero de emergencia a las Fuerzas Armadas que tienen en Chipre, y también para poder entregar dinero a los trabajadores del gobierno del Reino Unido que tienen estacionados allá en Chipre, y que bueno, pues evidentemente a estas alturas imposible que vayan y saquen dinero de cajeros automáticos o de cualquier otro lado, porque ya eso se debe haber agotado, y al estar el sistema bancario cerrado, pues no hay forma de entregar liquidez. Chipre debe encontrar solución en próximas horas, decía el ministro de Finanzas de Grecia. Dentro de estas soluciones que están buscando los acreedores internacionales, se espera que rechacen el plan alternativo de rescate que esbozaría a Chipre
un día después de que el Parlamento rechazó el impuesto a los depósitos bancarios. Los expertos de la Troika, según fuentes, fueron informados este miércoles del plan B de Nicosia para obtener un rescate de 10,000 millones de euros después de que el Parlamento chipriota rechazó el plan original. Las autoridades chipriotas proponen pasar los activos del fondo de pensiones a bonos estatales en un intento por captar 4,200 millones de euros de los 5,800 millones que se habrían recaudado con el impuesto a los depósitos bancarios, pero el problema de esto es que los funcionarios de la Troika pues no están convencidos de que se trate de una opción viable, que por cierto ha sido un plan que se le permitió, por ejemplo, hacerlo a Irlanda para paliar un poco, ¿no?, la carga que tenía por el rescate de sus bancos. Con el tema de Chipre dicen que eso no es viable porque pues sería una forma donde se aportaría dinero en forma de deuda, lo que haría insostenible la carga de deuda del país. Es decir, el problema de todo esto, según el punto de vista de la Troika y de los miembros de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, en particular el Fondo Monetario Internacional debe estar jugando aquí un papel importante, es que si se le hacen más préstamos a Chipre a partir de este momento, sin que Chipre logre liquidar parte de sus compromisos, es decir, logre una quita, pues lo que se generaría es precisamente inflar más aún la deuda, y esto lo lanzaría todavía mucho más lejos de lo que originalmente se tiene. Entonces, pues parece que la Troika no está de acuerdo con esto. Vamos, en otras palabras, por la misma razón por la que ellos directamente no le prestan el dinero, es que no verían bien que Chipre se hiciera de los fondos de pensiones. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que esto se lo prohíban a Chipre cuando se lo permitieron a países como Portugal o como Irlanda, ¿no? Hay que recordar que también Portugal logró mantenerse en sus compromisos, haciéndose de alguna parte de las pensiones allá en Portugal. La propuesta alternativa de Chipre también, dicen, contempla deshacer los dos mayores bancos del país, la Equibank, que es el Banco Popular, y Bank of Cyprus, el Banco de Chipre. Sus activos tóxicos irían a un banco malo y los sanos a una nueva entidad que se vendería a algún banco, como por ejemplo el BTB o el Gazprom, ¿no? Estaría más bien interesado, decían por ahí, a lo mejor en hacerse de los pozos de gas que tiene Chipre, pero bueno, hasta este momento ninguno de los dos bancos ha reconocido tener interés en los activos chipriotas. Los dos están más bien negando que tengan interés o que hayan presentado propuestas para hacerse de activos chipriotas. Una tercera fuente señaló este martes que el desmantelamiento de los dos grandes bancos es parte de un plan que ya el mismo Fondo Monetario Internacional habría diseñado previamente. Los funcionarios de Chipre han dicho que en ausencia de un acuerdo es probable que se extienda el cierre de los bancos al menos al jueves y viernes, mientras que el próximo lunes pues es festivo. Así que bueno, pues con esto tendríamos prácticamente hasta el próximo martes de la semana que viene el sistema bancario cerrado, es decir, sería un periodo de estiaje, de sequía en lo que es la liquidez allá en Chipre, tremendo, ¿no? Esto es algo que presenta inclusive riesgos de revueltas sociales, ¿no? Tú no puedes dejar tanto tiempo sin dinero a la gente y a la vez no puedes abrir los bancos hasta que no se resuelva el problema, porque sería el caos, ¿no? Imagínate tú las escenas. Si ahorita mismo no hay gente arremolinándose a las puertas del banco, es simplemente porque saben que el banco no está abierto, pero si no, la gente estaría ahí pues realmente en escenas dantescas en ese sentido. Y esto pues a menos de que se aplique un corralito, decía Nuriel Rubini más temprano el día de hoy, pues prácticamente sería abrir para que haya una corrida bancaria, ¿no? No hay forma de evitarlo a menos de que se aplique una restricción como la que se ha aplicado ya de alguna manera de facto. De hecho, ya hay una especie de corralito light aplicado a la banca chipriota a la hora de no dejarles abrir, y por el otro lado a la hora de restringir las transferencias de dinero electrónico, ¿no? Entonces, así las cosas el día de hoy. ¿Qué pasó en Rusia, no? El día de ayer sabíamos que el ministro de Finanzas de Chipre, que a la mera hora no había renunciado y negó su renuncia, pues había salido volando para Rusia. Bueno, pues el señor Mikhailis Sarris dijo
que las conversaciones con su homólogo ruso, Anton Siluanov, sobre la necesaria ayuda financiera para su país, habían sido muy buenas, muy constructivas, pero que todavía no hay ningún acuerdo. Hemos tenido una primera reunión donde les dijimos lo necesitados que estábamos, ¿no? Y ahora seguiremos nuestras conversaciones para encontrar una solución, decía el señor Sarris. Y bueno, entre otras cosas, pues dijo que se va a quedar en Rusia el tiempo que sea necesario hasta cerrar un acuerdo, sin dar fechas ni momentos para cuando esto pudiera suceder. Es decir, no hay ni la más mínima intención por parte de Rusia, al parecer hasta ahorita, de hacerle fácil la vida a Chipre. Y bueno, la verdad es que suena bastante entendible, ¿no? Después de haberle encajado una puñalada en la espalda, obviamente, pues Chipre no va a estar en el visto bueno de Moscú, y le van a vender caro su amor, vamos a decirlo así, ¿no? O sus fondos se los va a vender caro. Pero bueno, en fin, así las cosas hasta el día de hoy. Con esto creo que ya tiene un escenario bastante completo de cómo están las cosas allá en Chipre. Y ahora, bueno, pues vamos a ver cómo sigue avanzando el asunto. Por lo pronto, el portavoz del gobierno de Chipre desmintió el día de hoy el acuerdo de venta del Banco Popular de Chipre, la IKI, a los rusos, que era algo que estuvo por momentos, ¿no? Rumoreándose, y esto pues de alguna manera fue lo que ayudó a presionar un poco más hacia el alza al euro y a la libra el día de hoy. Y después, cuando se desmintió, hubo ahí un pequeño pullback. Finalmente, y que por cierto no hemos hecho ningún comentario sobre los mercados accionarios, paradójicamente hoy, excepto en el Reino Unido, los mercados accionarios se portaron positivamente. El Eurostock 50 estuvo presentando ganancias al cierre del día de hoy del 1.38%, cerró en las 2.708 unidades. En los índices en Europa, el FTSE 100 es el único que pierde el 0.13%, una pérdida relativamente menor. El CAC 40 de Francia cierra en las 3.829 unidades, ganando el 1.43%. El DAX Industrial recupera el día de hoy, gana el 0.68%, se coloca en las 8.001 unidades al cierre del día de hoy. Y el IBEX 35 lo tengo en las 8.416 unidades el día de hoy, cerrando, ¿no?, la sesión con una fuerte subida del 1.2%. Al final de cuentas, perdón, el cierre es de las 8.416 unidades, efectivamente. Una ganancia, yo tengo aquí que es del 1.15%, pero bueno, por ahí dicen que también llegó al 1.2%, en fin, redondeando la cifra, supongo yo. Así las cosas el día de hoy. Y bueno, pues el día de mañana vamos a tener al PMI de la eurozona y a la petición semanal de subsidios por desempleo allá en lo que es Estados Unidos. Así que bueno, pues así las cosas en este momento. Vámonos a un corte comercial rapidísimo, y de regreso le voy a estar platicando pues muy rápidamente, ¿no?, algunos otros fundamentales que se dan allá en la eurozona antes de que nos agarre la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Regresamos enseguida con más aquí a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con... Ups, que no, que ya me ganó, perdón, aquí se me acabó el bloque. Déjeme, le pongo muy rápidamente un comercialillo y ahorita regreso con usted. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Punto 9. Conducido por Sergio Rocha.
A eso de regreso, hoy he hecho lo que he querido con esta programación y fui feliz. Bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. Muy rápidamente, en lo que se da la decisión de política monetaria por parte del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, le comento, en la eurozona la confianza de los consumidores siguió anémica en marzo, señal de que es poco probable que la eurozona salga rápidamente de su periodo de debilidad. Según las estimaciones adelantadas de la Comisión, la confianza de los consumidores aumentó a menos 23.5 apenitas desde el menos 23.6, lo que representa un menor incremento de lo previsto. El mercado estaba esperando un menos 23.1, así que bueno, pues se espera que el gasto de los consumidores siga siendo anémico allá en la eurozona. Esto, el gasto anémico contribuyó, se calcula, aproximadamente a la contracción del 0.6% del quinto trimestre consecutivo de contracción que tuvo el Producto Interno Bruto allá en la eurozona. El día de hoy hubo subastas curiosonas, ¿no? Una subasta por 1.500 millones en letras que fueron aceptadas por desearse proteger de los temas de Chipre, dicen por acá. Yo la verdad es que, en fin, no opinaría lo mismo, pero eso es lo que dicen por acá. El chiste es que sí se colocaron el día de hoy estos 1.500 millones en dos líneas, a 3 meses y a 18 meses. En la de 3 meses el ratio de cobertura subió de 2.4 a 3.9, pero la rentabilidad también subió de 0.737% a 0.757. En lo que es el tema de las letras a 18 meses, la rentabilidad bajó de 1.963 a 1.56, o sea 1.506, y el ratio de cobertura bajó ligeramente de 2.7 a 2.1. Pero bueno, pues ahí sigue haciendo sus pininos Portugal, precisamente para tratar de colocar deuda el día de hoy. Y continuando con más información, ya estamos, de hecho ahí está escuchando ya la alerta de Fundamental, ya estamos recibiendo la decisión de política monetaria. Por acá dice, la Federal Open Market Committee vota 11-1 a favor de la decisión de las tasas de interés, que es mantenerlas sin cambios entre el 0 y el 0.25%. 15 de los 19 funcionarios ven las tasas en o por debajo del 1.25% hasta finales del 2015. 14 de los 19 funcionarios ven las tasas en o por debajo del 0.25%. De un cuarto de punto porcentual hasta finales del 2014 por lo menos, y 18 de los 19 funcionarios de la Fed ven las tasas en o por debajo del 0.25% hasta finales del 2013, es decir, pues una amplia mayoría todavía está a favor de mantener las tasas de interés bajas entre el 0 y el 0.25% hasta finales del 2014, y prácticamente la totalidad. Solo faltó uno para que fuera una votación absoluta. Ven por debajo del 0.25% las tasas de interés hasta finales del 2015. Por lo pronto, la decisión de política monetaria queda 11 votos a favor, 1 en contra. Hay que recordar que no todos los funcionarios de la FED tienen derecho a voto. Ven 11-1 a favor la decisión de mantener las tasas de interés sin cambios entre el 0 y el 0.25%, como deberían de estar hasta finales del 2014, y pues todavía una mayoría amplia, 15 de 19, considera que estarían por debajo del 1.25% hasta finales del 2015. Voy a dejarlo hasta aquí en este momento con la transmisión para no hacerla extremadamente larga. Ya después, nada más le comento, el euro está rompiendo hacia el alza y las resistencias que tiene por delante son obviamente la del nivel de los máximos del pasado día lunes, el nivel de los 29.95, ¿no? De ahí el siguiente nivel de resistencia sería precisamente el del cierre del viernes, que son el nivel de los 30.57. Hubo por ahí un movimiento de alza donde estaba rompiendo máximos o hizo máximos más altos para la sesión del día de hoy. Se ha contraído después de esto. Vamos a ver cómo sigue el movimiento. Por lo pronto, aquí lo interesante va a ser la conferencia